Bienvenidos a este análisis a fondo. Normalmente, cuando se visualiza la estructura jerárquica de cualquier corporación, la imagen mental automática que nos viene a todos es una pirámide perfecta. Ujú, la clásica pirámide, sí. Eso es. O sea, existe como esta percepción de que las directrices caen desde la cúspide y, bueno, impulsadas por una especie de gravedad corporativa, aterrizan en la base operaria de forma súper limpia y ordenada. Ya, pero bueno, la realidad operativa demuestra que esa gravedad corporativa es un mito absoluto. Fíjate que las estrategias no fluyen solas, chocan constantemente con la fricción del trabajo diario. Totalmente. Y precisamente en el centro de esa fricción habita una figura que absorbe todo el impacto, que es el mando intermedio. El famoso sándwich. Exacto, el sándwich corporativo. Es que es equiparable a la caja de cambios de un vehículo de alta cilindrada. Porque, a ver, por un lado tienes el motor, que representa a la alta dirección, girando a miles de revoluciones exigiendo resultados y rentabilidad inmediata. Claro, presionando sin parar. Y por otro lado están las ruedas, o sea, el equipo base, que necesitan tracción, dirección clara y estabilidad para no descarrilar. Entonces, el mando intermedio es ese engranaje que evita que el sistema entero salte por los aires. Es una posición con mucha presión, ¿eh? Muchísima. Muchísima. Por eso, analizar el tercer bloque de este manual de liderazgo estratégico resulta tan revelador, porque aborda esta posición no desde la típica teoría abstracta, sino como un auténtico kit de supervivencia psicológica y táctica. Sí, a mí lo que me parece fascinante, o sea, lo que aporta un valor diferencial en estos textos, es cómo deconstruyen el liderazgo. Ajá. A ver, ¿en qué sentido? Pues que históricamente siempre se nos ha vendido la idea del líder nato, ¿no? Ese líder dotado de un carisma inagotable y un instinto infalible. El típico que nace sabiendo mandar, supuestamente. Eso es, pura mitología. Pero el material que manejamos hoy elimina toda esa pátina de misticismo. Plantea que la eficacia en la gestión intermedia es simplemente el resultado de competencias técnicas, emocionales y de comunicación que se entrenan mecánicamente día tras día. Pues vamos a desgranar esto porque tiene tela. Empecemos por la base de ese entrenamiento, la trinchera diaria. Antes de que cualquier responsable pueda entrar en una sala de juntas a defender un proyecto, necesita que el motor de su propio equipo funcione sin fricciones. Sin un equipo alineado no hay resultados que presentar arriba, está claro. Exacto. Y el manual pone un foco enorme en las interacciones cotidianas. Habla del concepto de la rutina de la confianza. Y ojo, no estamos hablando de dar grandes discursos de motivación trimestrales. No, no, para nada. Se refiere a microinteracciones diarias. De hecho, detalla un protocolo muy específico. Dedicar apenas 5 o 10 minutos al inicio de la jornada a recorrer los puestos de trabajo. Parece poco, ¿no? Solo 5 minutos. Parece poco, pero el matiz importante aquí es el propósito de ese paseo. A ver, no es una ronda de supervisión para exigir avances o microgestionar. Es una toma de contacto para saludar, leer el ambiente y mostrar disponibilidad. Ya. A ver, quienes nos escuchan podrían argumentar que esto es simplemente tener buena educación, decir buenos días y poco más. Pero el texto sugiere que hay una mecánica mucho más profunda operando ahí. Es que hay una mecánica neurológica de fondo. Fíjate, en entornos corporativos de alta exigencia, los equipos suelen operar con niveles altísimos de cortisol. La hormona del estrés, claro. Exactamente. Entonces, si la única interacción que un empleado tiene con su superior es para recibir correcciones o nuevas tareas, su cerebro asocia automáticamente a esa figura con una amenaza potencial. O sea, ven aparecer al jefe y se ponen en alerta roja. Eso es. Y esa charla informal diaria actúa como un regulador biológico. Al normalizar la presencia del responsable en un contexto que no es amenazante, se desactiva ese estado de alerta del equipo. Qué interesante. Y el resultado práctico de esa desactivación, supongo, es que los problemas salen a la luz mucho antes. Totalmente. Porque si el equipo no teme la interacción, comunicará un pequeño fallo en el proceso un martes. En lugar de ocultarlo por miedo y que te estalle en la cara el viernes, claro. Exacto, que se convierta en una crisis sistémica. Es puro mantenimiento preventivo. Es como pasarle la ITV al coche, ¿verdad? No esperas a que el motor eche humo en mitad de la autovía. Muy buena analogía, sí, es exactamente eso. Ahora bien, el manual también aborda el momento en que hay que dar instrucciones operativas. Y aquí señala uno de los mayores agujeros negros de la productividad. La instrucción abstracta. Uf, ese es un temazo, un clásico de las oficinas. Total.
Pensemos en la típica frase que se lanza al vuelo por un pasillo, en plan, quiero este informe de ventas para mañana a primera hora. Claro, ese es el ejemplo perfecto, de emisión sin verificación. Quien emite el mensaje, o sea, el mando, tiene una imagen mental clarísima de un documento de 2 páginas, muy al grano. Pero quien lo recibe no tiene ese contexto. Eso es. Y ante la falta de contexto, pues puede pasar toda la noche elaborando un análisis súper exhaustivo de 50 páginas que nadie va a leer. Madre mía, qué pérdida de tiempo. Por eso el manual propone un cambio de paradigma hacia la escucha activa bidireccional. La instrucción tiene que contener el qué, el formato esperado y, muy importante, el propósito estratégico. ¿Para qué sirve realmente eso? Exacto. Y la pieza fundamental es pedir al colaborador que verbalice, que resuma lo que ha entendido antes de irse a trabajar en ello. Vale, a ver, detengámonos en este punto un segundo porque aquí es donde yo veo fricción. El manual defiende a capa y espada la asertividad y la empatía frente al error. Sí, es uno de sus pilares básicos. Y yo entiendo la teoría, ¿eh? No gritar, no culpabilizar públicamente. Cualquier profesional con cierta experiencia sabe que montar un pollo en medio de la oficina destruye la moral de la gente y además te quita toda la autoridad. Desde luego, es contraproducente. Ya, pero hablemos de la trinchera real corporativa. Imaginemos que falta apenas una hora para una junta directiva crucial y el informe que acaba de entregar tu equipo tiene un error catastrófico. O sea, la presión es máxima. Ya sé por dónde vas, sí. Claro, en ese instante exacto, sentarse a practicar la empatía suena un poco a lujo académico, como que te quita un tiempo del que directamente no dispones. Es una objeción completamente lógica. Totalmente válida. Entonces, ¿qué mecanismo real ofrece el texto para gestionar una crisis inminente sin caer en el instinto básico de microgestionar de forma agresiva? A ver, cuando el tiempo apremia, es normal que el cerebro del mando intermedio entre en modo de supervivencia. La amígdala toma el control y la reacción instintiva es el ataque o el hipercontrol. El famoso secuestro de la amígdala. Exacto. Pero el manual nos invita a redefinir lo que es la empatía en el trabajo. No se trata de ofrecer consuelo emocional o dar palmaditas en la espalda, sino de utilizar la empatía como una herramienta de diagnóstico táctico ultra rápido. Diagnóstico táctico. A ver, desarrolla ese concepto un poco. Pues ante ese error a una hora de la junta, el responsable necesita saber inmediatamente si su colaborador está en condiciones de solucionarlo. Si das un grito o echas una reprimenda tremenda, generas en el empleado una parálisis por miedo. Se quedan bloqueados, claro. Se quedan en blanco. Su córtex prefrontal, que es el encargado de resolver problemas lógicos, literalmente se apaga. O sea, les saboteas la capacidad de arreglar el lío que acaban de hacer. Eso es. Si en cambio el mando utiliza la asertividad enfocada en el problema, diciendo algo como, oye, tenemos este fallo crítico en los datos, ¿qué necesitas de mí en este instante para que lo corrijamos en 20 minutos? Cambia todo el enfoque. Estás asumiendo el problema de forma conjunta. Y sobre todo mantienes al cerebro del empleado operativo. La empatía aquí es entender que el otro también está bajo una presión brutal y facilitarle las condiciones para que ejecute la corrección a tiempo. Y a corto y largo plazo, entiendo que esta gestión emocional es lo que más tiempo ahorra en correcciones. Sin duda, es pura eficiencia. Analizado desde esa perspectiva táctica, pues tiene todo el sentido del mundo. Bien, pues supongamos que el equipo operativo ya está alineado. El nivel de cortisol está regulado y los resultados acompañan. La primera batalla ganada. Exacto. Pero ahora el mando intermedio tiene que girar 180 grados y mirar hacia arriba, hacia la cúspide de la pirámide. Toca hacer de puente. Eso es. Toca reportar, proponer y justificar cosas ante la alta dirección. Y aquí, el material nos advierte de algo fundamental, que el idioma tiene que cambiar por completo. El gran fallo sistémico que identifica el manual es el uso de un mensaje único. O sea, muchos mandos intermedios cometen el tremendo error de presentar un proyecto a la dirección usando los mismos parámetros técnicos que usaron con su equipo de desarrolladores. Y eso es estrellarse contra un muro. Porque, a ver, pensemos en un comité de dirección. No es que carezcan de capacidad intelectual para entender la complejidad técnica de un nuevo software. No es falta de capacidad para nada. Es que su carga cognitiva y sus prioridades son diametralmente opuestas. Sufren de lo que se llama fatiga de decisión constante. Claro. Y precisamente por esa fatiga, la dirección no evalúa la elegancia del código o si el proceso técnico es muy brillante. Ellos evalúan exclusivamente 3 cosas: el riesgo, el impacto económico y el retorno de la inversión. Es que hablan en euros, no en líneas de código. Exacto. El mando intermedio tiene que asumir un rol de traductor simultáneo.
porque si la presentación empieza con diagramas de arquitectura de sistemas supercomplejos, el comité va a desconectar mentalmente en el primer minuto. Simplemente para ahorrar energía cognitiva. Eso es. Así que para evitar esa desconexión, el texto subraya la importancia del arranque, lo que en comunicación conocemos como el gancho, el famoso hook. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Vender una idea no es engañar, no. Es conectar con el dolor de la audiencia. El mecanismo psicológico que propone el libro es fascinante. Sí. Sugiere descartar por completo las típicas introducciones descriptivas y aburridas. Esas de, hoy vamos a analizar la implementación del nuevo sistema logístico, que es sopor. Soporífero total. En su lugar, recomienda abrir fuego con una pregunta directa orientada a una vulnerabilidad real. Por ejemplo, preguntar, ¿cuántas horas facturables perdemos cada semana debido a las caídas del sistema actual? Ese cambio altera por completo la receptividad en la sala. Es que es brutal. Totalmente. Porque al formular la pregunta sobre horas perdidas, o sea, sobre dinero perdido, ya no se debate sobre software abstracto. Estás hablando de una hemorragia de recursos. Exacto. Se despierta la aversión a la pérdida, que es un sesgo cognitivo potentísimo en el ser humano. De este modo, entiendo que cuando el responsable propone su solución técnica un par de minutos después, los directivos ya no la ven como un capricho del departamento técnico o un gasto. La ven como el torniquete necesario para detener esa hemorragia financiera. Es brillante. Absolutamente. Ahora, todo este esfuerzo de traducción estratégica y de calibrar también el mensaje verbal puede desmoronarse en cuestión de segundos. Si el soporte visual falla, claro. Ahí vamos. Llegamos al diseño de la claridad. Es que las reuniones corporativas, madre mía, están plagadas de presentaciones que son visualmente asfixiantes. Un horror. Y las herramientas audiovisuales son armas de doble filo. O te ayudan o te hunden. El manual es súper taxativo en esto. Si la diapositiva compite con tu voz, has fracasado. A ver, desglosan criterios muy técnicos en el texto, ¿verdad? Sí, muy prácticos. Por ejemplo, te enseñan a seleccionar el envase visual correcto según el dato. No puedes usar una tabla llena de numeritos minúsculos para mostrar una tendencia de mercado de todo el año. El cerebro colapsa intentando leer eso. Tarda demasiado en procesarlo. Para tendencias, usas gráficos de líneas. Fin. Para datos estructurados, tablas sencillas. Para procesos o flujos, esquemas de bloques o flechas. La forma tiene que asistir a la función inmediatamente, como señales de tráfico. Si necesitas 5 minutos para entender un gráfico, está mal diseñado. Exacto. Es así de simple. Aunque hay una norma técnica en el texto que, suele generar cierta fricción cuando la comento. Es la regla de utilizar un tamaño de letra mínimo de entre 24 y 28 puntos. Ya, a mucha gente le parece una locura. Claro, a simple vista, para alguien acostumbrado a redactar informes en Word a tamaño 11, parece contraproducente. Si pones la letra tan grande, apenas cabe información en la diapositiva. Es que no tiene que caber mucha. Ya, pero sabemos perfectamente que la alta dirección es muy analítica. Siempre exigen el contexto, el dato fino, los detalles. ¿Cómo justificas esta limitación de espacio sin que parezca que estás ocultando información? Pues la clave, y esto es fundamental, es comprender que la pantalla de un proyector no es un documento de lectura. O sea, basándonos en la teoría de la carga cognitiva y el procesamiento dual, un ser humano no puede leer un texto denso en una pantalla y escuchar a la vez prestando atención plena. Es biológicamente imposible. Imposible. Si llenas la diapositiva de texto pequeño, obligas al directivo a elegir entre leerte o escucharte. Y adivina qué van a elegir. Leer en silencio y desconectar de ti, obviamente, te vuelves el ruido de fondo. Exactamente, el presentador se vuelve irrelevante. Así que ese tamaño mínimo de 28 puntos actúa como un corsé estratégico. Te obliga a destilar la idea hasta su esencia absoluta. ¿Y los detalles técnicos, los párrafos extensos, dónde van? Pues los dejas en un documento anexo, impreso o en PDF y se lo entregas al final de la reunión. Nunca antes, o se pondrán a leerlo durante tu charla. Claro, qué gran consejo táctico. Otra regla, aparentemente menor, pero con un trasfondo neurológico importante que sale en el texto, es la prohibición de las tipografías con serifas. Los remates. Se prefieren siempre las fuentes de palo seco. Sí, letras tipo Arial o Calibri sin adornos. Y siempre se asume que esto es una cuestión puramente estética. No, como de diseño moderno. Para nada.
Va muchísimo más allá de la estética. Los remates en las letras, esos pequeños adornitos en los extremos, ayudan a guiar el ojo cuando lees en un papel impreso de alta resolución. Como en un libro tradicional. Claro, pero en pantallas retroiluminadas y en proyectores de salas de reuniones que a veces tienen una calidad terrible, esos remates se pixelan y obligan al cerebro a hacer un microesfuerzo constante para decodificar la forma de cada letra. Y eso, multiplicado por 20 o 30 diapositivas, genera fatiga visual severa. Que se traduce directamente en irritabilidad, dolor de cabeza y por supuesto mucha menor receptividad hacia tu mensaje. Fíjate qué tontería parece y el impacto que tiene. Y para cerrar ya el blindaje visual, me parece magistral el uso que sugieren de los títulos de las diapositivas. Ah, sí, el anclaje. Eso es. O sea, en lugar de encabezar un gráfico de barras con un título neutro, descriptivo, en plan resultados de productividad del tercer trimestre, recomiendan usar la propia conclusión como título. Poner directamente incremento del 15% en productividad tras la reorganización. Ahí entra en juego el sesgo de anclaje. Es increíble. Totalmente. Porque al colocar la conclusión ahí arriba, en letras enormes y claras, estás preacondicionando el cerebro de la audiencia, antes siquiera de que bajen la mirada para analizar las barras de datos. O sea, ya han procesado el mensaje de éxito o de incremento. Los datos que ven a continuación solo actúan como confirmación de esa premisa. Les guías la interpretación. Eso es dominar la narrativa visual. Ahora bien, por supuesto el manual reserva un espacio vital para la ley inquebrantable de la tecnología corporativa. Ley de Murphy. Lo que pueda fallar, va a fallar. Siempre. El estrés logístico arruina presentaciones perfectas. De nada te sirve un anclaje psicológico maravilloso si el adaptador HDMI no conecta. O si el proyector no enciende. Entonces, la indicación del manual es clara. Llegar antes, comprobar conexiones, el sonido y tener un plan B y C, memoria USB, correo y en la nube. Porque un fallo técnico no solo te retrasa la reunión, es que quiebra esa ilusión de competencia y autoridad que proyectabas. Te arrastra un nerviosismo, a un estado de sudor frío del que es dificilísimo salir. Y hablando de nerviosismo, el manual aborda de frente la tormenta perfecta, que es el miedo escénico y la hostilidad en la sala. El miedo escénico. Pero fíjate que el manual lo normaliza muy bien. No lo trata como una debilidad que debas ocultar con vergüenza, sino como un proceso puramente fisiológico. Es energía. Es adrenalina inundando el torrente sanguíneo porque el cerebro percibe la sala de juntas como una amenaza de la que hay que huir básicamente. El corazón a 1000, respiración superficial. ¿Qué técnicas específicas da el material para esto? Intervenir directamente sobre el sistema nervioso parasimpático. Recomienda cosas muy concretas, como ejercicios de respiración controlada antes de entrar. Inspiraciones nasales profundas, retienes un par de segundos y exhalas por la boca muy despacio. Y esto le manda un mensaje mecánico al cerebro, ¿no? Claro, le dice, tranquilo, no hay un león persiguiéndonos, no hay peligro vital. Y eso baja las pulsaciones. Además, habla de relajación muscular progresiva. Tensar y soltar mandíbula y hombros para evitar que la voz te salga temblorosa o superaguda. Pero una vez controlada esa biología interna tuya, toca enfrentarse a la dinámica de la sala, el lenguaje no verbal. Porque bajo presión, el cuerpo tiende a delatarnos. Siempre. El instinto básico, cuando sentimos la mirada de toda una junta directiva escrutándonos, es buscar refugio. Y nuestro refugio suele ser mirar fijamente nuestras notas o girarnos por completo hacia la pantalla. Darle la espalda al auditorio, que es un error estratégico de manual. Es lo peor que puedes hacer, sí. Porque romper el contacto visual es ceder inmediatamente la autoridad de la sala. El manual insiste muchísimo en mantener un contacto visual rotativo, repartir el juego y, sobre todo, dominar el poder de la pausa. Las pausas, qué difíciles son cuando estás nervioso. Porque bajo estrés, la percepción del tiempo se te distorsiona. Un segundo te parece una hora, y tendemos a hablar atropelladamente para terminar el suplicio lo antes posible. Ya. Y el manual dice que insertar pausas deliberadas de un par de segundos transmite un control inmenso y da tiempo a que la dirección procese los conceptos complejos. Pero a ver, ¿qué ocurre cuando el conflicto no es interno tuyo? Cuando viene de fuera. Eso es. Cuando alguien en la sala decide boicotear. Siempre existe el riesgo de toparse con una actitud hostil, un perfil que interrumpe constantemente o que cuestiona los datos con cierta agresividad. El típico perfil que intenta secuestrar la agenda de la reunión. Exacto. Es el escenario más temido. ¿Cómo aclaramos esto?
En estos casos, el manual dota al mando intermedio del rol de moderador absoluto. A ver, el instinto humano cuando te atacan verbalmente en público es defenderte. Entrar al trapo, justificarte o atacar de vuelta. Claro, entrar en una escalada de confrontación por el estatus. Pero luchar por la dominancia en una sala llena de directivos, pues casi siempre acaba mal para el mando intermedio. La técnica que proponen para mediar y desactivar estos perfiles es la firmeza respetuosa de postergación. Lo de aparcar el tema, ¿verdad? Me encanta ese concepto. Y el manual sugiere una frase súper bien calibrada. Algo así como, entiendo tu preocupación sobre ese dato, tomo nota y lo analizaremos a fondo al final en el turno de preguntas. Ahora necesito concluir este punto. Analicemos la psicología de eso, porque es sutil pero letal. Es que es pura desactivación de egos. Exacto. Primero, validas a la persona. Entiendo tu preocupación. Eso muchas veces satisface esa necesidad visceral que tienen algunos de ser escuchados y notar que tienen peso en la sala. Ya, pero al mismo tiempo estableces una frontera innegociable. Ahí está. No le cedes el volante de la reunión ni tu narrativa. Al proponer discutirlo al final, mantienes la estructura. Y frente al resto de los directivos, que es lo importante, proyectas una imagen de serenidad y de control absoluto. Sí, firmeza sin levantar la voz. Es, de principio a fin, un mecanismo de control de la carga cognitiva y emocional en todos los frentes. Bueno, creo que si tratamos de condensar toda esta arquitectura táctica que hemos visto hoy, el texto nos permite extraer una hoja de ruta operativa muy clara para el día a día. Totalmente. 4 pasos clave para que la comunicación interna pase de ser un foco de fricción a una palanca que acelera las cosas. Hagamos ese resumen rápido. Vale, el paso 1 sería la planificación mental previa, o sea, erradicar la instrucción improvisada. Antes de pedir un informe por el pasillo, asegúrate de que tienes el propósito y el formato claro en tu cabeza. El segundo pilar es la rutina de la confianza. La inversión de esos 5 minutos matutinos en saludar sin juzgar ni presionar. Eso es, bajar el cortisol para que los problemas fluyan hacia arriba, antes de estallar. El tercer pilar sería blindar los acuerdos. Usar resúmenes escritos, súper breves después de una reunión, para asegurar que todos han entendido lo mismo y nadie inventa compromisos nuevos. Y el cuarto, que vertebra absolutamente todo, es cuidar la coherencia. Que tus palabras y tus hechos coincidan. Porque ya puedes usar la mejor tipografía sin serifas, el sesgo de anclaje perfecto y respirar muy bien, que si luego tus acciones traicionan tu palabra, la confianza se erosiona. Y no hay manual que te salve de eso. Fíjate que todo este marco de trabajo nos lleva a una reflexión profunda, sobre todo si lo conectamos con el panorama general actual. Ostras, sí. El elefante en la habitación, la tecnología. Imaginemos el punto en el que estamos ya. La inteligencia artificial, pronto, o sea, ya mismo, podrá diseñar nuestras diapositivas perfectas en segundos. Y redactar los correos más asertivos del mundo analizando el tono del conflicto. Aplicando la regla de los 28 puntos, seleccionando la gráfica correcta, poniendo el título con el gancho psicológico ideal. La tecnología ya está asumiendo casi toda la parte técnica del liderazgo. Y ante ese escenario surge una paradoja que a mí me parece fascinante y se la dejo a quienes nos escuchan para que le den una vuelta. Adelante. Si la máquina ya es capaz de estructurar la comunicación visual y escrita perfecta, ¿no resulta que el componente puramente humano, orgánico y vulnerable se vuelve exponencialmente más valioso? El factor humano irreemplazable. Exacto. Ese regulador biológico de una sonrisa matutina genuina. La empatía de leer la tensión en la mandíbula de tu colaborador y ofrecerle ayuda táctica. O el temple de mirar a los ojos a un directivo hostil y mantener el control de la sala sin inmutarte. Todo eso no lo puede hacer un algoritmo. ¡Qué gran verdad! Resulta paradójico que cuanto más perfecta y aséptica se vuelva la herramienta de inteligencia artificial, más va a anhelar la empresa la conexión humana genuina ante la incertidumbre. Porque la tecnología te puede optimizar el motor y te diseña unas ruedas perfectas, como tú decías al principio, pero no puede absorber el impacto emocional de la carretera. Ese sigue siendo el trabajo del mando intermedio. Con